Y vamos a hablar ahora del poder de la tentación. Quiero anticiparles algo que hago normalmente. Ninguno se sienta bajo condenación si se identifica con algo de lo que voy a expresar, como lo hice la semana anterior, que yo sé que algunos salían hasta temblando, así veía yo los rostros. Aquí lo más importante es que usted, si se identifica o identifica algo por lo que ha pasado, está pasando, ¿qué tiene que hacer? Corregirlo y caminar con el Señor. El Señor lo que nos hace con su palabra es advertirnos de los riesgos de caer. Por eso el Señor dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Fíjese, el Señor fue mucho antes de eso. O sea, no está diciendo para que caigas, está diciendo para que entres. Porque todo comienza con un toquido en la puerta. Y bueno, aprendimos que las tentaciones son usadas por el enemigo como una fuerza o una influencia seductora de atracción que nubla el entendimiento hasta cegarlo. ¿Sí recuerda eso? Y vaya que nos dimos cuenta que en muchas ocasiones hemos caído en esto. Por eso cuando alguien cae en esa tentación, lo que sucede es que se fortalece ese deseo irrefrenable de satisfacer las pasiones desbordadas que por naturaleza tiene y que por muy ocultas que estén, la tentación las va a sacar a flote, las va a exhibir, porque la naturaleza siempre trata de salir, de exponerse. También aprendimos que los creyentes, igual que los no creyentes, tenemos la misma facilidad de caer en tentación. Ahora sí que ellos no conocen al Señor, nosotros sí los conocemos, pero ambos tenemos las mismas posibilidades de caer. La diferencia es que por la gracia de Dios puede haber una diferencia en el creyente. ¿Usted es creyente? Sí, diga que sí. No me espante. Estoy hablándole a la iglesia. Y esa diferencia se va a manifestar, mis hermanos, cuando se hace evidente la regeneración, que por su nuevo nacimiento, ahora usted puede manifestar. Igualmente la santificación, que va transformando ahora su percepción del mundo que le rodea. Ya no piensa como antes, ya no siente como antes. O sea, en teoría, así debe ser. Usted tiene todo lo necesario para marcar una diferencia. Porque su arrepentimiento, su nueva naturaleza, lo llevó a un cambio de manera de pensar. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y eso qué le permite también? El discernimiento y una clara percepción del poder del pecado para poderlo rechazar, para apartarse de él, pero también le permiten ser más sensible al amor de Dios, pero también a su santidad, a su justicia. O sea, ahora reconocemos que Él es amor, pero también que Él es santo y que Él es justo. Todo eso es lo que forma nuestro carácter, lo que el Señor va formando con la santificación. Voy a reiterar algo: ser cristianos no nos hace inmunes de entrar y caer en tentación. No va a evitar que seamos candidatos a las agresiones y las estrategias que el enemigo pueda usar para hacernos tropezar. Y estas agresiones siempre van a ser dirigidas para afectar las áreas más débiles. Cuando usted tiene vamos a poner un ejemplo, cuando alguien pelea con otra persona, ¿a dónde se dirige? ¿A la parte más fuerte o a la más débil? Una conquista, una guerra, un altercado entre dos personas, pues buscan la parte más débil. Igualmente, la tentación va a buscar esa parte débil, la más sensible del alma. ¿Por qué del alma? Porque nosotros somos almáticos, o sea, nosotros somos sensuales. Ahí donde se anida la parte sentimental, emocional, la parte afectiva de la persona, ahí es donde va a agredir la tentación. Y como todo empieza por la cabeza, también cuando hay una guerra, cuando hay un pleito, cuando hay algo, ¿a dónde quieres pegar? A la cabeza.
ahí aturdes, ahí ganas. Bueno, la primera agresión igualmente va a ser aquí, en tu mente, a través de tus pensamientos. La Biblia también expresa que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo Jesús, precisamente por eso, porque ahí va a llegar primeramente la agresión. De ahí la importancia de tener convicciones claras, mis hermanos, en cuanto a los fundamentos de la fe cristiana, los mandamientos de Dios, porque de eso va a depender tu respuesta personal para decidir vivir conforme a lo que el Señor espera de ti como su hijo. De eso que tú tienes en el corazón, de eso que ya tú tienes establecido en tu mente, va a depender tu respuesta. Porque la tentación vimos que es un poderoso enervante. ¿Sabes qué es un enervante? Algo que llena, que satura, que tiene la capacidad de manipular, de nublar la mente y afecta el razonamiento, el juicio, los sentimientos, el equilibrio, el control. Cuando alguien anda en pecado, cuando anda alguien mal, todo eso se nota. No necesitas investigar mucho para darte cuenta que alguien no anda bien. ¿Sí se dan cuenta de eso, que se puede discernir? Alguien que tú conoces, que ya cambió su manera de pensar, de vivir, que vive diferente porque es un creyente, de repente lo empiezas a ver como que se empieza a aislar, empieza a hacer ciertas cosas que no hacía, hasta en la manera de ver, y tú dices, ¿qué tienes? No tengo nada. Esa respuesta también tiene mucho que decir por la manera como se dice, tratando de ocultar la realidad. Y mire, algo que tenemos que entender es que como creyentes cada uno es responsable de lo que busca, de lo que cree, de lo que lee, de lo que escucha. Esto quiere decir de cómo y con qué alimenta su alma. Tenemos que ser muy sabios en con qué alimentamos nuestra alma, porque hay mucha comida chatarra, espiritualmente hablando. Por tanto, cada uno también es responsable de lo que guarda en su corazón, de las palabras que expresa, de sus actitudes, de su toma de decisiones. No podemos ni debemos intentar buscar justificaciones cuando estamos obrando de determinada manera. Tenemos que hacernos responsables de nuestros actos. ¿Sí lo cree o no lo cree? Así es como tenemos que vernos. Por eso recordar que de lo que abunda el corazón habla la boca, eso dice la Escritura, ¿verdad? ¿Sabe lo que significa también? De lo que usted piensa, habla su boca. De lo que usted o como usted reacciona, es de lo que usted guarda en el corazón. Lo voy a llevar al plano de la cibernética. Vamos a modernizarnos. Lo que usted busca en internet, eso es lo que usted está atesorando en su corazón. Lo que usted publica en las redes sociales, a lo que le da like, me gusta, y de repente no sabe usted a qué le está diciendo me gusta. Nada más porque se vio bien, porque se ve bonito, porque parece agradable, y no sabe que en ese momento quizás está abriendo usted la puerta a alguien que le está poniendo un anzuelo, una trampa para que usted caiga en ella. Bueno, ¿qué sucede o a qué voy? Lo que yo expreso, lo que yo hago, hace evidente mis prioridades y lo que anida el alma. Lo que usted expresa, lo que usted actúa, lo que usted reacciona, va a ser evidentes sus prioridades y lo que anida en su alma. De manera que si alguien quiere evaluar la condición de su corazón, ¿sí les gustaría evaluar la condición de su corazón? Hoy lo vamos a hacer. Y su posición delante de Dios. Bueno, lo primero que va a hacer hoy es identificar y reconocer de qué habla más. ¿Qué llena sus pensamientos, su imaginación, sus sentimientos? Esto es algo personal. Yo no puedo leer su mente, pero hay algo que va a ser evidente en lo que usted está pensando, lo que usted está fraguando, maquinando. ¿De qué habla más? ¿De su familia? ¿De su esposo, de su esposa, de una pareja, de un probable novio, de esa persona que te derrites cuando la ves? ¿De tus estudios, de tu trabajo, tus aficiones, de los amigos? Estoy hablando de los verdaderos amigos, no los que te invitan a parrandear o a irte de pinta, no.
Hay quienes están llenos de sus recuerdos. ¿No se ha fijado que hay personas que nada más están hablando de su pasado, de sus recuerdos? Sobre todo ya cuando la edad es un poquito más avanzada. O sea, para quienes ya tenemos una edad avanzada, pues es más lo que está atrás que lo que viene adelante. Por eso hablamos mucho del pasado, me imagino. Pero hay quien se queda estacionado ahí. Bueno, ¿cuánto habla usted de lo que conoce del Señor, de lo que piensa de Dios, comparado con lo que habla de otras cosas? Y si es así, de ahí partirá su deseo de consagrarse a Él. O sea, si el Señor es su prioridad, incluso en cuanto a lo primero que piensa. Yo ahorita les hablaba y les decía, ¿qué llena tus pensamientos, tu imaginación y sentimientos? Y quizás alguno sí puso a Dios en principio, pero quizás algunos dijeron, pues sí, mis hijos, mi esposa, mi trabajo. Bueno, esa es su primera prioridad, o su prioridad. Sin embargo, ignorar a Dios ha sido una desgracia para el mundo entero, y más para el pueblo de Dios. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento de Dios. Bueno, en la versión de lenguaje actual dice, mi pueblo no ha querido reconocerme como su Dios y por eso se está muriendo. Más claro. O sea, mi pueblo no ha querido reconocerme como Dios. ¿Cuándo es cuando no queremos reconocer a Dios como Dios? Cuando ignoramos sus mandamientos, cuando ignoramos su palabra, cuando ignoramos todos los recursos que Él nos da para vivir la vida cristiana. Y dice, y por eso se está muriendo. De manera que ignorar y manipular la palabra de Dios siempre conducirá al hombre a su propia destrucción, aunque no lo crea. Así es como las tentaciones llegan a la vida de la gente. Así es como el enemigo usa las tentaciones para alterar, para trastornar la cordura, la sensibilidad, la sensatez, el juicio del creyente, entorpeciendo su razonamiento. Cuando de repente ya no sabe hacia dónde va. Y al usar todos sus recursos, estoy hablando del enemigo, que sabemos son muchos, pues lo que primero va a hacer es cegar o velar el entendimiento, a llegar a la mente, con una perversa intención de evitar que crea en Dios o de manipular la palabra de Dios. Al hombre lo que el enemigo no quiere es que reconozca a Jesucristo como Salvador y Señor. Mire lo que dice 2 Corintios 4, por favor vaya conmigo ahí. Segunda de Corintios 4, a partir del versículo 3, el apóstol Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, ¿quién es el Dios de este siglo? Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y eso es lo que sucede cuando usted está evangelizando, cuando usted le está compartiendo la palabra a alguien. Lo primero que hace es no creer. No, es que eso no puede ser posible. Eso que me dices no es. Y el hombre, en esa necesidad de suplir esta necesidad espiritual, pues se inventa ídolos, se inventa cosas, se inventa filosofías. Pero al verdadero Cristo, la luz del evangelio, ahí sí es rechazada. Bueno, esto es para los incrédulos. Pero de la misma manera también tratará de distraer y desviar a los creyentes para apartarlos de su fe. Y para eso va a usar diversas tentaciones que sabe que le van a afectar, pero conforme a su condición espiritual. La condición espiritual que usted tiene delante de Dios va a ser importantísima siempre. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo va a usar, sus debilidades, para poderlo tentar. O sea, Él no es omnisciente, no es omnipresente, pero sí conoce sus debilidades, sí sabe lo que está pasando en su corazón. Y me va a decir, ¿por qué lo sabe? Pues porque usted vivió así durante muchos años, mi hermano, nada más por eso.
Así fue como usted se presentaba ante la sociedad, entre la gente, entre su familia, y el mundo se lo va a estar recordando. Y eso es lo que usa el enemigo. ¿Cómo eras? ¿Cómo decías? ¿Cómo hablabas? Bueno, esa condición espiritual débil la va a usar el enemigo para tentarle. De ahí la necesidad de tener firmeza de convicciones de la palabra de Dios. Y aquí va a surgir una pregunta. ¿Por qué será tan difícil para muchos creyentes rechazar las tentaciones, si se presume que tienen los recursos dados por Dios para poderlas resistir? ¿Sí los tenemos o no los tenemos, los recursos? Porque tenemos su palabra, pero tenemos también, por la buena costumbre de congregarnos, de orar, de leer la Biblia, ¿quién nos la recuerde cada 8 días? Yo creo que hay ocasiones en que ustedes ya han de estar hasta acá de que yo les diga algo. Así dice, ay, otra vez me va a hablar de santidad, otra vez me va a hablar de obediencia. Pues ¿de qué quieres que te hable, mi hermano? Si ese es el punto clave de la palabra de Dios. Bueno, ¿por qué no resiste la tentación el creyente? Que se descuida, obviamente. Pues porque no usa los recursos que Dios le dio como Él los ha dispuesto. No lo hace sabiamente. ¿Por qué? Porque al pretender seguir haciendo su voluntad, ahí viene el problema. Los empieza a usar a su propia conveniencia. Y a veces hasta de manera absurda, yo diría temeraria, intenta minimizar los riesgos que esto puede aportar. ¿Por qué? Porque recurre a las formas más fáciles y cómodas para él mismo y poder seguir viviendo de la manera, pues aparentando una vida de fe. ¿Ese es un riesgo? ¿Es una tentación? Hago como que soy cristiano, hago como que me veo santo, pero el Señor lo sabe todo, pero el enemigo también. Ese es un riesgo, mi hermano. ¿Cree que es un riesgo o no lo cree? Claro que es un riesgo. Mire, cuando llegamos a la fe cristiana, y yo no voy a hablar por todos, pero creo que nos vamos a identificar, bueno, cada uno a su manera estableció en su corazón el deseo de caminar en fidelidad con Dios, ¿sí o no? Así fue. Sin embargo, empezaron a descuidar la relación con Él, por alguna causa. Empezó a faltar interés en obedecer la palabra, y la tentación encontró el terreno propicio para sembrar. ¿Qué sembró? Afanes, influencias del mundo, orgullo, autosuficiencia. No, es que yo puedo. Y empezó a caer en prácticas incluso que jamás se hubiese imaginado. Mire, no es raro, no es extraño que un creyente profesante ahora, en el momento de caer, haga cosas que no llegó a hacer cuando no era creyente. Esto nos debe poner a temblar. ¿Se acuerda que a la iglesia de Corinto le dijo el apóstol Pablo a esta iglesia, ni aún afuera se escucha lo que ustedes están permitiendo aquí adentro? Así sucede. Hay veces que dicen, pero ¿cómo es posible que siendo cristiano haga eso si ni siquiera yo, que soy un demonio, lo hago, verdad? Hay que ponerse a pensar. Aquí vamos a reflexionar muchas cosas. Esto es similar a un romance. Vamos a hablarle así. Una pareja de enamorados deciden casarse y en ese momento tienen la firme y sincera intención de ser fieles hasta el final. ¿Sí o no? Bueno, vamos a hablar de algo que es lamentablemente cotidiano para el mundo, común. Pero con el tiempo algo los hace caer. Sí, se prometieron 1000 cosas delante de un altar. Y se preguntan, ¿pero cómo se dio esto si parecía que todo marchaba tan bien? Bueno, las respuestas son varias. Hablando de las personas que no conocen a Dios, pues está su condición humana, su naturaleza, la distorsión que el mundo ha hecho del sentido del matrimonio. No les interesa conservarlo, hemos hablado mucho de esto. Matrimonios express, divorcios express, lo que la sociedad dicta. Y bueno, así es la naturaleza caída. Pero para experimentar el deseo de ser infiel, antes esa persona permitió entrar la tentación con algún pensamiento, de manera quizás hasta imperceptible.
Esto es muy sutil, pero al no haber un rechazo, lo llegó a madurar. Y así es para cualquier pecado, todo comienza con algo. Y si no hay un rechazo inmediato, se quedó una semilla sembrada. Y a partir de ahí, ya solo es esperar la oportunidad y ocasión para consumar el pecado. Pero esto sucede cuando la tentación encuentra una respuesta, mis hermanos, por ligera que sea. De ahí la importancia de las palabras de Cristo: estén alertas y permanezcan en el Señor. Oren, conserven su relación, porque cuando el corazón no es firme en sus convicciones morales y espirituales que vienen en la Biblia, cualquier circunstancia será propicia para que la tentación produzca una reacción. Estamos rodeados de tentaciones todo el día, ¿cierto o no cierto? Hasta con una mirada. Viene una persona del sexo opuesto, agradable, y es inevitable que tú cruces con esa persona, viene de frente. Bueno, hay quien puede incluso voltearse si quiere santidad para sus ojos, pero hay quien hace esto, y esa mirada ya la pagaste tú. Y vas con tu esposa, vas con tu esposo, y ¿por qué volteaste? Ay, no, es que ese aparador está bien bonito. Pues si no hay aparadores aquí. O sea, hay algo. Y es para lo que te llame la atención. Lo que te llame la atención. Bueno, cualquier circunstancia puede provocar una reacción. Y si no encuentra resistencia en el creyente espiritual, moral, pues nada va a detener su caída. Y va a terminar pecando deliberadamente sin considerar lo que le puede afectar a él en su vida, la de los demás, y sobre todo cómo va a afectar su relación con Dios, porque cayó en tentación, la dejó entrar. Y la dejó entrar de alguna manera, los sentidos. Ahora, una pregunta más. ¿Habrá manera de resistir la tentación? ¿Sí o no? Claro que sí, mis hermanos, claro que sí. Y lo primero que tenemos que hacer es identificarlas. Yo le puedo preguntar a usted, ¿usted identifica las tentaciones como tales? Sí, ¿verdad? Bueno, estas tentaciones, por muy ligeras que sean, que pueden dejar sembrada una semilla o una sensación, hay que tratarlas de inmediato delante de Dios. Hay que tratar con ese deseo pecaminoso que quiere salir, que la tentación procura fortalecer. Eso es estar en alerta, alerta máxima. Y a veces siento que me están viendo con cara de qué exagerado es. No sé si ustedes piensan eso. Porque cuando la tentación toca la puerta del deseo carnal, o sea, no creas que va a tocar la puerta de la parte moral más fuerte. No. Va a tocar la puerta de tu deseo carnal, de tu concupiscencia, de tus deseos desbordados. Bueno, ese es el momento para negarse a sí mismo, como dice la Escritura, y crucificarlo. Ahí, cuando tú te das cuenta que estás presente o delante de una tentación que sabes a la larga te puede causar un daño. Ahí, porque o matas el deseo de pecar, o el deseo de pecar va a terminar haciendo ¿qué? Matándote a ti. ¿Qué prefieres? ¿Matar el deseo o que el deseo te mate? Yo creo que no hay que pensarlo mucho. Mis hermanos, mire, la tentación debe ser sacada de raíz. No importa cuánto haya penetrado el alma, porque así es, se empieza a meter por los sentidos. Puede ser una impureza sexual, pornografía, infidelidad, lujuria, el deseo de robar, de mentir, vicios, violencia, difamaciones, codicia, discusiones necias, cualquier cosa, cosas difíciles de rechazar. Quizás fueron hábitos, costumbres, pero necesarias de evitar porque ahora sabes el riesgo de que permanezcan delante de ti o dentro de ti.
y tenemos algo a favor. El Espíritu Santo siempre nos advertirá para resistir esa tentación. No estamos solos. Antes estábamos solos. Y le voy a hacer una pregunta de cuando estábamos solos, de cuando usted no conocía al Señor. ¿Recuerda qué le dejaron las experiencias pasadas con las tentaciones que lograron hacerle caer en pecado, que le arrastraron a una vida sin sentido hasta que conoció a Cristo? ¿Sí recuerda lo que le dejó todo eso? Así como para regresar. ¿Fue tan bueno, fue tan placentero? Por eso estamos aquí, por eso decidimos por Cristo, mis hermanos. Entonces necesitamos saber de qué me rescató el Señor. ¿Qué hace cuando identifica esos recuerdos de experiencias y tentaciones que nuevamente lo tratan de hacer caer en esos pecados de antaño? Porque así es como trabaja el enemigo. A través de las circunstancias, a través de las personas. Yo me he topado con muchas circunstancias en el sentido de, pastor, fíjese que van a venir ahora para fin de año mis parientes y pues ellos no conocen del Señor y nos vamos a juntar para la Navidad o para determinada fiesta y ¿qué hago? ¿Será que tengo que decirle qué haga? ¿Les tendría yo que decir a ustedes qué hacer? ¿Les tengo que decir que les cierren la puerta y que su familia deje de ser su familia? No. Pero sí les puedo decir que pueden ustedes hacer evidente su fe y que sean ustedes los que los influencien a ellos y no ellos a ustedes. Que ellos vean en ustedes lo que ahora norma su vida. Porque la bendición va a ser para ellos. Bueno. ¿Qué hace cuando identifica que esos recuerdos y experiencias, por más esfuerzo que hace por estar alerta, lo debilitan? Se tiene que fortalecer en el Señor y el poder de su palabra. Ahora, otra pregunta. ¿Qué piensa cuando por su nueva vida en Cristo ha vencido tentaciones? Eso le debe de alegrar. Pero siente que la lucha le dejó huellas en el alma que le causaron muchos conflictos. Tiene la sensación de haber perdido algo importante, cuando la realidad es que ha ganado algo más importante. Y mire, hay quienes han pasado la prueba, han vencido la tentación, han rechazado algo que los hacía caer antes, pero les queda una sensación de vacío, así como de que, como que perdí algo. No perdió nada, mi hermano, al contrario, ganó mucho. Pero esa es la condenación que viene del enemigo. A él no le importa si usted cayó o le queda algo, pero a él lo que le interesa es cumplir su propósito, tentarlo, deshonrar a Dios y arruinar su alma. No importa de qué manera. Bueno, hice ahorita una pequeña plataforma para la enseñanza que viene. Con todo esto que estamos ahorita recapacitando un poco, conociendo esta cruel verdad, porque no puede ser dicha de otra manera, ¿qué creyente en su sano juicio se atrevería a tratar a la ligera o a jugar con la tentación cuando sabe cuál es el propósito de la misma? ¿Usted se atrevería? ¿Y por qué se atreve si no se atrevería? ¿Hablo en infinitivo o hablo en imperativo? Porque ciertamente hemos caído en tentación. Hemos jugado con la tentación. ¿Qué dice 1 Corintios 10:12? Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hay quien se siente tan firme que dice, no, pues a mí ¿cuándo me va a hacer esto? ¿Cuándo, mi hermano? En el momento que piensas que estás firme. Cuando tú le dices al Señor, esta área ya la tengo bien controlada. Aquí yo ya, en ese momento le estás diciendo a Dios, ya no te necesito para esto, Señor. El Señor te dice, ¿ah, sí? Va solo. ¿Y dónde crees que vas a caer? Ahí donde te sientes más firme. De ahí la necesidad de depender de Dios en todo sentido. Porque la tentación principalmente va a trabajar en lo más íntimo de tu ser, en tu alma. Y de ahí, de tu alma, la mente es la más vulnerable. Por tanto, va a ser la más agredida.
Allí es donde se encuentran todas las partes sensibles de tu ser, mi hermano. Sentimientos, emociones, la imaginación. Cuando alguien centra la atención de las cosas que le suceden en un estado de ilusiones, de anhelos, de especulaciones, con mayor facilidad va a perder la noción de la realidad. ¿Y sabes qué? Hay muchas personas que viven así, en un mundo de ilusiones, de especulación, de lo que podría ser. No se centran en la realidad, y el Señor nos baja a la realidad, a lo que sí tenemos, a lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cuántos de ustedes hacen planes mentales de cualquier índole? Hasta con una persona, con un negocio, con algo, de lo que tienen ganas, de lo que les llena el corazón. Y no deja de ser yo le digo, un castillo en el aire, un castillo de naipes. ¿Sí sabe cómo se cae eso? Con un soplido, con un toque, porque no deja de ser más que ilusión. Sin embargo, al llevar los pensamientos al margen de la realidad, hay quien los llega a ser tan propios, tan personales, que difícilmente pueden pensar de otra manera y llegan a caer en la mitomanía. ¿Sí sabe lo que es la mitomanía? Es el crear historias, mitos sobre sí mismos y se las creen. Y piensan que así debe ser. Y de repente ya hay cosas que nunca han hecho y ya las hicieron. Personas con las que nunca han estado y ya estuvieron. Situaciones que no han pasado y ya las vivieron. Es un terrible mal el vivir en un mundo de irrealidades. Porque así es el que especula y decide echando a volar la imaginación. Se basa en aquello que anhela o que le conviene conforme a su forma de pensar, aunque le lleve a la ruina, y no reconoce el daño que le puede hacer. ¿Por qué alguien se permite ser cautivado por sus sentimientos? Porque no tiene firmeza de convicciones. Y cuando está dominado por sus deseos y emociones, no tendrá control sobre su razonamiento. ¿A qué le quiero llevar, mi hermano? A que plante los pies en el lugar donde está y que vea su realidad y que vea la realidad que el Señor nos presenta en cómo tenemos que vivir nuestra vida cristiana. No nos está llevando el Señor a un estado irreal, nos está diciendo, así es el mundo, de ahí te rescaté, esto es lo que yo te doy para que tú puedas vivir de una manera diferente, ten mucho cuidado. Así de simple. Pero hay quienes, aunque sean sanos físicamente, o sea, perciben su entorno con los sentidos naturales de manera correcta. Su vista, su oído, su gusto, su olfato, su tacto están en perfectas condiciones. Pero cuando la tentación obra sobre sus emociones y sentimientos, no pueden pensar con lucidez. O sea, todo funciona bien, pero acá no. Y eso es lo que hace que yo decida mal. Por eso le decía, esto no es con una intención de ofender o de condenar a nadie, sino de ponerles una alerta si usted está viviendo en situaciones parecidas. Necesita usted conocer la verdad para que la verdad lo haga libre. Porque en un estado de ofuscación emocional se piensa más en cómo justificar el pecado que reconocerlo y el daño que se está haciendo. Allí es cuando llego yo al mundo de las justificaciones, porque vengo de un mundo de especulaciones y esto me hace caer. Y con ese antecedente voy a tratar un lamentable pecado. Bueno, es una condición muy común para el mundo, pero de muy alto riesgo, que ha llevado a la humanidad a la peor el peor nivel de corrupción. Y estoy hablando de la sutileza de la tentación cuando afecta a los puntos sensibles de la sexualidad del hombre. Cuando llega a existir algún interés o empatía con alguien en particular, mire, cualquier actitud, palabra o roce corporal es suficiente para echar a volar la imaginación. Y a veces alguien nada más quiere ser amable y te dice buenas tardes, buenos días, se sonríe contigo, te saluda y tú ya estás pensando, no,
No, sí hay, sí hay. No se ponga nervioso, nerviosa. Mire, de las muchas acciones de gracias por la pandemia que le di al Señor, una de ellas fue el que nos evitó el contacto, el roce, el famoso ósculo santo, el beso santo. Había un abuso impresionante, sobre todo en las iglesias, Y le voy a confesar algo. Ustedes no se imaginan, sobre todo a las damas, a mis hermanas, cuántas veces las tuve que defender sin que ustedes se dieran cuenta. Porque llegaban varones que venían 1 o 2 veces, de una cierta edad, muchas veces solos, y con eso de que te saludo y te doy un abrazo y te doy un beso santo, ¿a dónde cree que dirigían su mirada siempre para estar dando beso tras beso? A las jovencitas, a las señoras jóvenes. Y yo tenía que estar así, alerta. Tengo que estar alerta. Y llegar con esas personas y decirle, es la última vez, sin explicaciones, así como me escucha, porque gracias a Dios el Señor me da esa oportunidad de ser a veces muy majadero. No, de ser así. Es la última vez que lo veo tratando de acercarse a las mujeres con el pretexto que usted está buscando para satisfacer sus deseos carnales. Rabo verde, no, nada más así. ¿Sabe lo que hacían esas personas? No regresaban, porque a eso venían. Y nunca se dieron cuenta ustedes, pero nosotros tenemos que cuidar a la iglesia, mis hermanos. Y también lo tuve que hacer con mujeres. No creo que nada más con hombres. También lo tuve que hacer de manera muy respetable, muy decente, pero decirle, hermana, no es así, no es correcto. ¿Y qué cree que hicieron esas mujeres? También se fueron. Por alguna situación. Bueno, cualquier cosa que pueda hacerte creer va a echar a volar la imaginación. Ahora, cuando esto sucede con la persona adecuada, como la esposa, el esposo, bueno, pues ¿cuál es el problema? Si tú echas a volar la imaginación con tu esposa, pues al contrario, qué bueno, te lo va a agradecer todos los días. Pero cuando es una persona ajena, hay que prender focos rojos, mis hermanos, reconocer esa debilidad y ¿qué hacer? Crucificar la carne. Por amor a Dios, por gratitud a Dios y por amor a tus hermanos, por honrar la sangre que te trajo a la luz admirable. Y eso no es más que admitir que el deseo de pecar está en nuestra naturaleza. Es a lo que quiero llegar simplemente. Es como un pedazo de carbón en una hoguera que parece estar apagado, pero cuando encuentra una chispa, ¿qué hace? Vuelve a arder. Bueno, así es como la tentación se convierte en esa chispa que prende el pecado que parecía apagado y de un momento a otro te encuentras ardiendo sin control. Parece que tú ya venciste, parece que ya pasaste esa prueba, pero ahí está. ¿Sí sabías que ahí está la naturaleza, queriendo siempre salir? Y a esa naturaleza hay que apaciguarla. La lucha entre la carne y el espíritu. Por eso solamente va a suceder cuando los deseos, las emociones y los sentimientos del creyente se salen de control, cuando permiten que lo gobiernen. ¿Por qué? Su carne está por encima de su espíritu. Su capacidad de discernir entre lo bueno y lo malo, lo recto y lo torcido, lo vil, lo profano, lo justo, lo injusto, lo que es digno de Dios y lo que le deshonra, están velados en su mente y en su corazón. Solo la acción del Espíritu Santo nos va a dar ese balance espiritual que va a poner freno al desequilibrio emocional, a los deseos malsanos, porque nos va a advertir las consecuencias de pecar. Pero tenemos que ser sensibles a la voz del Espíritu de Dios. Y para poder tener la voz del Espíritu de Dios en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Velar y orar. Porque el pecado lo contrista, se aparta. Y eso es cuando el creyente permite que la tentación domine sus deseos.
Ya no va a haber razonamiento, no va a haber palabra que lo detenga, aunque sepa el mal que está haciendo. Se va a justificar. Y no es de ahora, mis hermanos, esto tiene toda la historia del hombre. Así vemos en la Escritura caer a hombres que caminaban con el Señor, incluso algunos consagrados al servicio, y fueron sorprendidos por algún deseo, una debilidad que quizás estaba oculta para ellos. Como el temor de Pedro que le llevó a negar a su maestro, la incredulidad de Tomás que lo hizo dudar de Cristo, la lujuria de Sansón que le llevó a buscar mujeres en el mundo, la codicia de Lot que le llevó a vivir hasta Sodoma, la falta de carácter de Aarón que le llevó a escuchar la voz del pueblo permitiendo y procurándole un becerro de oro para que lo idolatrara, la tentación de Elías de caer desbordado en depresión cuando Jezabel lo amenaza después de haber vencido, después de haber tenido el respaldo de Dios en el Monte Carmelo. Son cosas que están dentro, mi hermano, y que el enemigo sabe detonar. Por eso la pregunta, ¿cuál es ese pecado favorito que tú conoces y que solamente está esperando una chispa para arder sin control? ¿Cuál es, mi hermano? Donde tienes que poner una alerta máxima y no decir, pues como ya no lo hago, como ya no pienso en esto, pues yo ya no tengo necesidad. No, tienes más necesidad. Y mire, con todo esto que estoy platicando, que estamos escuchando, aún habrá quien se atreva a considerarse lo suficientemente fuerte como para vencer enemigos tan poderosos como la tentación y el pecado. ¿Habrá quien todavía piense de esa manera? Un terrible poder que tiene un origen doble, porque te ataca por dos flancos. Uno, dentro de ti, la fuente natural de la condición humana. Lo otro, la de tu entorno. El mundo con miles de recursos usados por el enemigo de manera como él quiera. Y al ser Satanás el que planta en la mente y el corazón la semilla de los malos pensamientos, de las intenciones, de las imaginaciones, los deseos del pecado, va a ser destructivo. Por eso Pablo advierte a la iglesia en 2 de Corintios 11:3. Acompáñame, vamos a leerlo juntos. Segunda de Corintios 11:3 dice: pero me temo que, así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, ¿se acuerda lo que hablamos la semana anterior del engaño a Eva? Bueno, dice, de alguna manera, ¿qué dice Pablo? Los pensamientos de ustedes se hayan extraviado de la sencillez y la pureza que deben a Cristo. Entonces, ¿dónde viene el ataque? En la mente. Ahí viene la agresión. Sin embargo, hoy en día hay una gran cantidad de creyentes, o puedo decirlo también, simpatizantes de la fe cristiana, que minimizan o incluso niegan lo que la Biblia reconoce y condena como pecado. Se les hace bien fácil. No entienden que, así como el material inflamable debe ser guardado lejos del fuego, es importante también guardarse y alejarse de lo que sabemos puede despertar los deseos más íntimos de pecar. El Señor los saca a la luz, pero hay quien piensan que pueden agarrar serpientes venenosas sin ser mordidos. Hay quienes pretenden jugar con fuego pretendiendo no quemarse, y son los primeros sorprendidos y atrapados en la tentación y en el pecado. Y esto sucede mucho con la juventud, porque es cuando es uno más intrépido, le es más fácil hacer las cosas. No, pues si no me va a pasar nada, no. Además son mis amigos. Hay que aprender a saber a quién le dices amigo. Un amigo es el que te guarda, el que te cuida, el que te da buenos consejos, aunque sea de tu edad. Un joven que sea moralmente sano, espiritualmente lleno del Señor. Por eso la importancia de guardar el corazón de nuestros jóvenes. Mire, amada iglesia, hay que estar alertas. O sea, estar alertas debe ser parte de nuestra vida cotidiana.
porque en todas partes, en el trabajo, en la escuela, con los amigos, en la familia, siempre habrá alguien que te brinde la oportunidad de satisfacer esos deseos que de antemano tú sí sabes son indignos de un hijo de Dios. O sea, las tentaciones las van a estar presentando. Lo que les decía al principio, ser creyente, ser cristiano no nos hace inmunes a que el enemigo nos quiera hacer caer. Antes, al contrario, se recrudece su agresión, porque nos quiere de vuelta a su reino. Imagínate si por condescender con ciertas personas, con ciertas circunstancias, llegas a considerar esa oferta, esa tentación como algo sin riesgo que puedes manejar y te atreves a consentirla, entonces ya caíste en la tentación. Y solo resta muy poco para que consumes ese pecado que permitiste entrar, con el que fuiste tentado. Hace rato hablaba yo del sistema inmunológico. Y mire, de la misma manera, dije, ¿verdad? Pues es que yo soy de Guanajuato. De la misma manera, sí, estos momentos son buenos porque se quita un poco la tensión. ¿Sí se fijan? Así como que pueden relajarse. Háganle así, miren, porque ya, bájense tantito. ¿Se sienten como regañados? ¿No? Bueno, sí, digo. La honestidad está bien, pero que el regaño surte su efecto. Bueno, mire, de la misma manera que un estado inmunológico débil le hace más propenso a contagiarse y aún llevarlo a la muerte, bueno, un estado espiritual débil le hace propenso a caer en tentación. Entonces, ¿qué tiene que fortalecer? Su estado espiritual. En otras palabras, cuando la vida espiritual de un creyente está debilitada a causa de un alejamiento en su relación con Dios, por guardar algún sentimiento que ha endurecido su corazón, por un pecado oculto, o por haber abierto los oídos a una falsa doctrina y se engañó. Bueno, ese creyente que en un tiempo fue fiel al Señor, firme en sus convicciones de fe, va a ser vulnerable de caer en el terreno de la tentación, o quizás ya esté caminando en las sendas del pecado. Por eso es importante detectar las señales antes, las que nos indican cuando la vida espiritual, estoy hablando de creyentes, de manera incluso imperceptible a ellos mismos se puede estar debilitando. Mire, y entendiendo que todo comienza con la tentación de negar ese riesgo. Quiero aclarar esto. El que está a punto de caer es el que menos cuenta se da y lo niega, y eso lo hace más vulnerable. Por eso es el que cree estar firme, mire que no caiga. Y voy a hablar de una condición muy común que puede ser una alerta, una condición muy fácil incluso de negarla. ¿Y sabe por qué? Porque se puede esconder. Y estoy hablando del manto de la religiosidad. Ahí se puede esconder. Esto es cuando alguien cumple sus deberes cristianos de manera superficial, porque la realidad es que ya le son una carga. Ya le aburre la iglesia, viene porque no le queda de otra. Rechaza la predicación. De hecho, ya es más crítico sin juicio que discípulo. No aprende, juzga. Ahora parece creyente, orar, leer la Biblia, congregarse, ofrendar, incluso servir, es por costumbre, por sistema, por compromiso, para no quedar mal con la congregación, con el pastor o con la familia. Esto le conducirá a un enfriamiento y debilitamiento espiritual, aunque usted no lo crea. Analícese, mi hermano. Yo no sé si alguno esté pasando o haya pasado por esa condición que es muy lamentable, pero lo más importante es cómo la tiene o cómo la puede detectar, porque es un terrible riesgo para su vida espiritual. ¿Quiere saber?
¿Cómo detectarlo? Mire, cuando todo lo que hace ahora es sin el gozo, sin la satisfacción, sin la necesidad de buscar el rostro del Señor, de depender de su gracia, de ser agradecido por su misericordia, de buscar al Señor por amor, por gratitud a todo lo que le ha dado. Cuando usted pierde ese toque, alerta. Cuando el corazón del creyente se vuelve negligente en su adoración al Señor. Y no estoy hablando de que no venga aquí y levante las manos, no, porque eso lo va a hacer muy bien, ahí lo va a disfrazar. No, la verdadera adoración, la que parte de un corazón sensible, que honra al Señor con todas sus actitudes, con obediencia, con santidad. Cuando en el alma ya no hay hambre de Dios, ya no hay sed de su presencia, esos deseos de pasar tiempo con el Señor en oración, bueno, ahí es cuando entonces el corazón no solo se empieza a enfriar, sino que también se endurece. Ese es un síntoma. En otras palabras, cuando Jesucristo ha dejado de ser su primer amor, su mayor prioridad, cuando buscar el reino de Dios y su justicia ya no es lo más importante, sino las añadiduras o lo que el mundo le ofrece, entonces usted se puede dar cuenta que se está debilitando espiritualmente. Y hay que hacer algo. Recuerda que entre las iglesias que el Señor estuvo denunciando, las 7, sabemos que esto representa la condición espiritual de la iglesia, pero también es la condición espiritual de la persona. Y la iglesia de Éfeso, que es a la primera que le da el mensaje, pues así es como comienza todo, precisamente. Esta iglesia era una iglesia que incluso dice la Escritura que discernía a los que no eran apóstoles, que tenía una vehemencia impresionante en el trabajo, eran consagrados para hacer la obra del Señor, eran buenos activistas religiosos. Dice Apocalipsis 2 a partir del versículo 3: por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Estoy leyendo la versión Reina Valera actualizada. Apocalipsis 2:3, si no han llegado ahí, para que, si lo gustan leer conmigo. Dice Apocalipsis 2:3: por causa de mi nombre has resistido, sufrido y trabajado arduamente sin rendirte. Hasta ahí me quedo y qué iglesión, qué hermoso. Pero dice el versículo 4: pero tengo contra ti que has abandonado tu primer amor. Bueno, ahí ese fue el problema. Todas sus actividades eran más importantes, toda su religiosidad era más importante, toda la apariencia era más importante. Y sí tenían dones espirituales, sí hacían la obra de Dios, pero ya el Señor no era el primero, ya era por verse ellos. Entonces en el versículo 5 dice: así que ponte a pensar en qué has fallado. Ustedes ahí tienen la versión, dice, ¿de dónde han caído? Dice: y arrepiéntete y vuelve a actuar como al principio. Esa es la solución. Identifica cuándo empezaste a dejar de ser, o cuándo empecé a dejar de ser yo tu primer amor, dice el Señor. Identifica. ¿Cuándo fueron para ti más importantes otras cosas? Dice: porque si no te arrepientes, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar. O sea, el candelero es el Espíritu de Dios, mi hermano. Cuando nosotros hacemos de lado el Espíritu de Dios, vamos solos. Aquí no está hablando de perder la salvación, no. Está hablando de una condición muy lamentable. Quien se considere hijo de Dios y por orgullo endurece el corazón y no reconoce que su relación con el Señor está debilitándose, se está perdiendo, ya no es el primero, su condición es muy delicada. Y en nombre de la actividad religiosa, en nombre de la obra de Dios, está estableciendo sus propias normas. ¿Se acuerda lo que le dijo el Señor a aquellos que hacían muchas cosas? En tu nombre hicimos esto y en tu nombre hicimos aquello. ¿Qué le dijo? Jamás te conocí, hacedor de maldad.
jamás te conocí. Rechazar el consejo de Dios, o sea, no entender que si reconozco esta falla, esta debilitación, este debilitamiento espiritual, esta condición, no me lleve al arrepentimiento, es rechazar la guía de su Espíritu Santo. Y eso me va a hacer vulnerable a toda tentación. ¿Qué va a suceder? Pues desviación, deslizamiento y una consecuente caída. Y no solo para caer en el pecado, sino también para cauterizar el alma, endurecer el corazón. Y esto ha llevado a muchos a apostatar de la fe que alguna vez profesaron y defendieron. Y ahora los ve usted como si no hubieran pasado delante de ellos una Biblia. En ese punto, imagínese el poder o la libertad que tiene la tentación de hacer lo que quiera con esa persona que se ha descuidado. Ahí ya puede sembrar en el corazón del creyente todo lo que el mundo ofrece, actitudes de orgullo, impurezas, egoísmo, malicias, envidias, amarguras, o sea, cualquier cosa que le aparte de Dios. Y todavía así, hay quienes por suavizar su conciencia, estando en esa condición, fingen obediencia a Dios, pero sin dejar de pecar. Y esto es algo repugnante a Dios. El Señor dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y en esa condición ora, lee la Biblia, escucha la palabra de Dios, fraterniza con la iglesia, pero con un corazón frío, indiferente, sin esa vivencia de quien se deleita en el Señor. Como los hermanos de la iglesia en Sardis. Este es otro ejemplo. Apocalipsis 3:1. Ellos, mire, esta iglesia sabía mantener hipócritamente una forma externa de sus deberes cristianos, de sus actividades religiosas, aparentando una vida espiritual que no correspondía a su realidad. Pero el Señor conoce todo. Mire lo que dice Apocalipsis 3:1. Yo sé todo lo que haces. ¿Sí sabe usted que Dios sabe todo lo que hacemos? Sí. Nada oculto a su mirada. Dice, y sé que estás muerto. ¿Qué? O sea, ¿a quién le gustaría que el Señor le dijera eso? Dice, aunque parezcas estar vivo. O sea, estás fingiendo. Dice, mantente vigilante y afirma todo aquello que está a punto de morir, pues he encontrado que tus obras no son perfectas ante mí. Haz memoria de lo que has recibido y oído, ponlo en práctica y arrepiéntete. ¿Se fija que es la misma exhortación? O sea, una condición muy lamentable donde se veían bien avivados, de esos que, ay, avívense y vamos a Santa, y dancen y brinquen y hagan y... Pero la realidad espiritual era muy distinta. Como creyentes tenemos que saber que hay una relación muy estrecha entre nuestra nueva naturaleza, el cumplimiento de la voluntad de Dios y la obediencia a sus mandamientos. Van juntos, mis hermanos. Eso es parte esencial de nuestra adoración. Si queremos adorar a Dios, necesitamos entender que hacer su voluntad y obedecer sus mandamientos es el punto máximo, es el clímax de la adoración. Dice el Salmo 119:1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Dios, bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Dichosos. Pero si un creyente, aún con la confrontación de la palabra, se da cuenta que su fe está disminuyendo, que su pasión por el Señor se está menguando, cuando ya no hay deleite por las cosas de Dios, examínese. No se quede en hacerlo por sistema. El Señor no le está exigiendo que le ame. Él sí quiere que le ame, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Así que examínese y atienda el consejo de Dios. No se condene. Dios le dije, si está pasando por una situación así,
Simplemente identifíquelo. Y como le dijeron a las 2 iglesias, vuelve a las cosas. Recuerda de dónde caíste. Arrepiéntete y regresa. Consejos del Señor. Pablo le dijo a la iglesia de Éfeso, en Efesios 5:3, dice: entre ustedes ni siquiera deben hablar de inmoralidad sexual, ni de avaricia, ni de ninguna otra clase de depravación, porque ustedes son santos. Dice, ni siquiera hablar. Tampoco digan obscenidades, ni tonterías, ni palabras groseras. Eso no les conviene. En vez de eso, den gracias a Dios. Ustedes bien saben que de ninguno que sea libertino, inmundo o avaro, o sea, ningún idólatra, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre aquellos que no lo obedecen. Por tanto, no se junten con esa clase de gente. ¿Se acuerda que les decía? Las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso dice la Biblia. Sin embargo, ¿cuántos creyentes conservan y defienden relaciones con gente así? Y neciamente juegan con tentaciones a las que ni siquiera se deberían de haber acercado. Es lamentable y común, por eso es más lamentable, ver una gran mayoría de iglesias que se ostentan como cristianas abusando de la gracia, convirtiendo la libertad cristiana en libertinaje. Y muchos creyentes, la mayor de ellos nominales, lamentablemente, por no haber recibido el verdadero evangelio, una doctrina sana del Señor, se sienten libres para hacer lo que quieren bajo el aval de pastores que solo buscan incrementar sus ofrendas y su autoridad. Ellos también tendrán su paga. Pero les enseñan que en su libertad cristiana pueden escuchar, leer, ver cualquier cosa, desconociendo la santidad de Dios. Primera de Corintios 10:23, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. En la versión lenguaje actual dice, todo está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Ahora, ¿quién es el que elige? Diga yo. Y usted sí sabe lo que le es de provecho y lo que le va a hacer caer. Entonces, si los lugares que frecuenta, las compañías que mantiene, las metas que busca, le alejan de su fe, le hacen descuidar incluso su integridad, le impiden obedecer al Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué debería de hacer? Ejerza su libertad en Cristo, ahí sí, pero evitando todo eso. Para eso le dio al Señor el libre albedrío, para que usted decida bien, para que decida caminar con Él. O sea, si realmente desea evitar y caer en tentación, reconozca primero su debilidad, su facilidad natural de caer y de manera especial estar alerta, consciente que la sutileza de Satanás es tremenda y siempre estará buscando hacerlo caer. Dice el apóstol, no desconocemos sus maquinaciones. El apóstol Pedro dijo, sean sobrios y velen. Su adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Resistan al tal estando firmes en la fe, sabiendo que los mismos sufrimientos se van cumpliendo entre sus hermanos en todo el mundo. ¿En dónde? En todo el mundo. O sea, no crea que nada más es usted. Así como decir, ay, sí, pero es que nada más yo. No, en todo el mundo, todo aquel que quiere vivir piadosamente, padecerá persecución. ¿Y lo sabe? Entonces, mis hermanos, esto es algo para todos nosotros. Conclusión, para que descansemos ya.
Quien quiera permanecer firme debe considerar que toda tentación menospreciada o minimizada lo hará caer y le apartará del Señor. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Terrible cosa es contristar al Espíritu de Dios y perder nuestra paz con Él. No olvidemos nunca, Señor, mis hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Velen y oren para que no entren en tentación. Permanezcan alertas de manera permanente, constante, creciente, y busquen el rostro del Señor en oración. Reciban su consejo, su consuelo, su abrazo, para que no entren en tentación. Escuchen la voz de Jesús, mis hermanos. Sus palabras son un alimento perfecto para nuestra alma. El Señor dijo en Juan 10:27: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Usted escucha la voz de Jesús? Él lo conoce. Dice: y me siguen, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la promesa, mis hermanos. Está usted en las manos de Jesús y Él tiene cuidado de usted. No solo nos trajo su luz admirable, no solo pagó por nosotros en la cruz, nos sigue dando la oportunidad de seguir siendo guiados por su Espíritu Santo para llegar a la meta, para no caer. ¿Quiere usted llegar a la meta? Vamos a decírselo juntos en una oración. Póngase de pie, por favor. Si hay algo que usted quiere entregarle a Dios, levante sus manos y con libertad, desde el fondo de su corazón, si el mensaje le hizo reflexionar en algo, un diálogo personal, mi hermano, un diálogo interno, un diálogo donde usted realmente vuelva a reconocer su carencia, su dependencia, su necesidad de Dios. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por este cuidado que tienes para nosotros, Señor. Porque tú no te olvidas que somos polvo. Porque tú sabes nuestras carencias espirituales y las suples generosamente. Perdónanos, Señor, porque hemos menospreciado tu gracia, porque hemos abusado de ella, porque no nos hemos puesto a pensar que todo lo que tú haces, todo lo que tú permites, tiene un fin y un propósito de edificación a nuestras vidas. Sin embargo, se nos hace fácil menospreciar tus mandamientos, menospreciar tu palabra. Pero aquí estamos, Señor, después de una exhortación más y con un ánimo distinto. Hermano, si tú tienes ese ánimo, si tú tienes una decisión de realizar esos cambios, si has identificado en ti debilidad espiritual, un apartamiento, negligencia en buscar al rostro del Señor, mi hermano, simplemente arrepiéntete. Recuerda desde dónde empezaste a desanimarte. ¿Qué fue lo que te desanimó? ¿Qué fue lo que te hizo apartarte? Y simplemente déjalo delante de Dios. Niégate a ti mismo y camina con Él. Padre, aquí está tu pueblo, aquí estamos tus hijos, entendiendo que apartados de ti nada somos, que te necesitamos. Abrázanos, Señor, consuélanos, perdónanos y pon en nosotros esta chispa que avive nuevamente nuestro amor por ti. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por Jesús. Mientras estemos en este mundo, Señor, que no se nos olvide que también tenemos una misión y que hay muchos testigos a nuestro alrededor que saben que venimos aquí, que les decimos somos cristianos, que les decimos que somos tus hijos
y que quizás nuestro testimonio los ha hecho desanimarse. Perdónanos también por nuestra negligencia, por nuestra falta de santidad. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.